Me llamo Esperanza Valverde, tengo 78 años, y el día que mi hijo me dejó en aquella residencia de Granada, comprendí que mi nombre era una mentira. Nunca olvidaré el sonido de aquel portón cerrándose detrás de mí, ese ruido seco y metálico que marca el final de una vida. Pero lo que no sabía entonces era que dentro de aquellas paredes descubriría un secreto que lo cambiaría todo. Una mujer que cantaba cada mañana la misma canción, con unos ojos que me recordaban demasiado a alguien que yo conocía. Una carta escrita con letra temblorosa que revelaría una verdad tan dolorosa que me rompería el alma. Y unos documentos legales que me quitarían el aliento, porque descubrí que no solo me habían abandonado a mí, habían borrado. Cuando abrí aquel sobre amarillento y leí las primeras líneas, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lucía es mi hija, decía la carta. Y en ese momento comprendí que la mujer que destruyó mi vida guardaba un secreto que conectaba nuestros destinos de una forma que jamás imaginé. Si quieres saber cómo una anciana olvidada se convirtió en la voz de miles de mujeres silenciadas, suscríbete ahora y no te pierdas ni un segundo de esta historia. Nunca olvidaré el sonido de aquel portón al cerrarse detrás de mí. Fue seco, metálico, definitivo, como el chasquido de una vida que se rompe en dos. Me llamo Esperanza Valverde, tengo 78 años, y ese día comprendí que mi nombre era la mayor ironía que Dios pudo inventar. Mi hijo, Miguel, no podía ni mirarme a los ojos cuando me dejó en aquella residencia de Granada. Dijo que era lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Qué palabras tan crueles cuando significan lo mejor para mí, pero sin ti en medio. Aún llevaba la maleta abierta sobre mis rodillas. Dentro, entre la ropa vieja y los pañuelos bordados que ya nadie usa, descansaba una fotografía amarillenta. Era yo joven, con una barriga enorme de embarazada y una lámpara encendida al fondo. En el reverso, con letra apretada y nerviosa, alguien había escrito 4 palabras que me quemaban cada vez que las leía. Gracias por todo, mamá. 4 palabras. Ni una más como si todo lo que hice, todo lo que di, todo lo que callé, cupiera en una frase escrita con prisa. La primera noche fue la más larga de mi vida, y eso que he vivido 78 años, con sus noches de desvelo, de llanto, de enfermedad y de soledad. Pero aquella fue distinta. Desde mi cama oía los suspiros de otras mujeres que dormían en silencio, el chirrido de las ruedas de las camillas pasando por el pasillo, las oraciones murmuradas al fondo del corredor. Me pregunté cuántas de ellas también habían sido olvidadas por los suyos. ¿Cuántas llevaban puestos los mismos camisons desgastados? ¿Cuántas guardaban fotografías que nadie volvería a mirar? Nadie me habló, salvo una enfermera que parecía tener prisa por salir de mi cuarto. Me explicó dónde estaba el baño, dónde el comedor, dónde debía acudir si me sentía mal. Todo dicho con una voz mecánica, ensayada, como quien repite un guión aprendido de memoria. No lloré a ni una sola lágrima. Sentí que si lo hacía, si dejaba escapar aunque fuera un gemido, me rompería en 1000 pedazos y ya nadie podría recogerme. Me prometí algo esa noche, algo que aún hoy me duele recordar. No volvería a pedirle a nadie que me amara. No después de aquello, pero al amanecer, cuando la luz entró entre las cortinas amarillentas de la ventana, algo llamó mi atención. Desde el jardín se oía una melodía. Una voz quebrada, antigua, repetía una frase una y otra vez. No me olvides, no me olvides, no me olvides. Era una canción que yo conocía, que mi madre cantaba cuando era niña. Me acerqué a la ventana despacio, arrastrando los pies descalzos sobre el suelo frío, y cuando vi su rostro, algo en mí se estremeció. Aquella mujer que cantaba tenía los ojos de mi nuera, los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza al hablar, los mismos gestos. Era imposible, lo sabía, pero el parecido era inquietante, casi doloroso. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como una corriente helada. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me miraba con esa mezcla de ternura y tristeza? Como si me conociera desde siempre. Me quedé ahí, de pie junto a la ventana, con el frío colándose por las rendijas, observando cómo esa anciana seguía cantando, balanceándose con suavidad, como si bailara con alguien invisible. Y por primera vez desde que crucé aquel portón, sentí algo distinto al vacío.
Sentí curiosidad, sentí miedo, sentí que tal vez mi historia no había terminado todavía. No sabía entonces que aquella mujer, Puri Almenara, iba a cambiar todo lo que creía saber sobre mi vida. No sabía que sus silencios ocultaban verdades que me partirían el alma. No sabía que su canción no era solo una melodía, sino una advertencia. Pero eso lo descubriría pronto, demasiado pronto. Me presenté en el jardín como quien se acerca a una sombra del pasado, con ese miedo antiguo que te avisa que algunas puertas no deberían abrirse. La mujer que cantaba se llamaba Puri Almenara. Llevaba un pañuelo azul descolorido anudado al cuello y una sonrisa que parecía esconder demasiadas despedidas, demasiados adioses que nunca se dijeron en voz alta. Tú eres la nueva, dijo, sin dejar de mover las manos al ritmo de una música que solo ella oía. Asentí, sin saber qué decir, y ella añadió con esa voz ronca que da la edad y el tabaco aquí. Nadie llega por casualidad, hija. Nadie. No entendí sus palabras en ese momento, pero pronto descubriría que tenía razón. Puri sabía cosas que no debía saber. Sabía, por ejemplo, que mi nuera Lucía había visitado la residencia antes de que yo llegara. Sabía que había hablado con la directora, que había firmado papeles, que había pagado por adelantado 6 meses. Durante el almuerzo, la observé desde lejos, sentada en una mesa junto a la ventana. Tenía un cuaderno viejo, con las tapas marrones gastadas y las esquinas dobladas, donde escribía todos los días con una letra diminuta y apretada. Escribía despacio, concentrada, como si cada palabra fuera un secreto que no podía escapar. Un día, cuando se levantó para buscar agua, el viento que entraba por la ventana abierta movió las páginas del cuaderno sobre la mesa. Solo pude leer una línea antes de que el viento lo cerrara de golpe. A veces la sangre vuelve disfrazada de arrepentimiento. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies, como si esas palabras me buscaran a mí, como si hubieran sido escritas para que yo las leyera. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando en Lucián y en su sonrisa tensa el día que convenció a Miguel de dejarme allí. En la forma en que me miraba cuando creía que yo no la veía, en esa frialdad calculada que siempre me incomodó, pero que nunca me atreví a cuestionar. Había algo más detrás de su decisión, algo que no encajaba. ¿Por qué una nuera, que apenas me dirigía la palabra, iba a tomarse la molestia de buscar una residencia, de visitar el lugar, de organizar todo con tanta precisión? No era cariño, no era preocupación. Era otra cosa, algo oscuro que yo aún no podía ver. Al día siguiente, Puri me buscó con un sobre en la mano. Era un sobre amarillento, cerrado con cera roja, como los que se usaban antes, cuando las cartas significaban algo. Esto no es para ahora, me dijo con esa voz que parecía venir de muy lejos. Es para cuando la música deje de sonar. Intenté preguntarle qué significaba, pero solo sonrió. Me acarició el brazo con sus dedos fríos y arrugados, y susurró: la verdad siempre llega, esperanza, aunque venga demasiado tarde. Y se fue caminando despacio, arrastrando los pies, tarareando esa misma canción que repetía cada mañana: no me olvides, no me olvides, no me olvides. Guardé el sobre en el cajón de mi mesilla de noche, debajo de la ropa interior y los pañuelos que ya nadie planchaba. No lo abrí, no me atreví. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar dentro, pero sabía, con esa certeza que solo da la intuición, que aquel sobre guardaba algo importante, algo que cambiaría todo, algo que tal vez yo no estaba preparada para saber. Los días siguientes Puri dejó de escribir en su cuaderno. Se quedaba sentada en el jardín, quieta, mirando las nubes pasar. Ya no cantaba Ram, ya no sonreía. Era como si algo se hubiera apagado dentro de ella. Las enfermeras decían que estaba cansada, que era normal a su edad. Pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que estaba esperando algo, o despidiéndose de algo. Y esa espera me llenaba de una angustia sorda, pesada, que me oprimía el pecho cada vez que la veía. Una tarde, mientras tomábamos el té en silencio, me miró fijamente y dijo: Lucía, es mi castigo, esperanza, y tú eres mi redención. No entendí nada. Quise preguntarle, pero ella negó con la cabeza, cerró los ojos y volvió a cantar en voz baja, tan baja que apenas se oía. No me olvides, no me olvides. No me olvides. Y yo,
Sin saber por qué, sentí ganas de llorar. Los días pasaban lentos, medidos por el tintineo de las tazas de té, el arrastre de los pies por el pasillo encerado y el tic-tac del reloj del comedor que parecía burlarse de nosotras, recordándonos que el tiempo seguía avanzando, aunque nuestras vidas se hubieran detenido. Pero un rostro nuevo rompió la monotonía de aquellas semanas grises de Ramón Lázaro, el enfermero de turno de la tarde. Tenía unos 30 años, el cabello negro y corto, la piel morena típica del sur andaluz y una mirada amable que no era de este mundo. Me trataba como si me conociera desde siempre, como si intuyera todo lo que yo callaba, todo lo que guardaba en el pecho como piedras que pesan pero no se pueden soltar. Fue él quien notó que mis papeles médicos no coincidían. Una tarde, mientras revisaba mi tensión, frunció el ceño y se quedó mirando la carpeta que llevaba mi nombre. Su historial está modificado, murmuró en voz baja, casi para sí mismo, pasando las páginas una y otra vez, como si buscara algo que no encontraba. Aquí dice que usted fue diagnosticada con demencia hace 3 meses. ¿Es cierto eso? Sentí que el aire me faltaba, que las paredes se cerraban a mi alrededor. Nadie, ni siquiera mi médico de toda la vida, el doctor Herrera que me había atendido durante 40 años, me había dicho nada semejante. Nadie me había hecho ninguna prueba. Nadie me había preguntado si olvidaba cosas, si me desorientaba, si perdía la noción del tiempo. Ramón me pidió discreción. Cerró la puerta del cuarto con cuidado y se sentó en la silla junto a mi cama, hablando en voz baja, casi en un susurro. Me explicó que no era la primera vez que encontraba documentos alterados en la residencia. A veces, alguien necesita justificar un ingreso permanente. Legalmente, quiero decir en aquella palabra, legalmente me perforó el pecho como un cuchillo oxidado. Comprendí entonces que Lucía y Miguel habían ido más lejos de lo que yo había imaginado en mis peores pesadillas. No solo me habían abandonado, habían mentido a las autoridades, habían falsificado informes médicos, habían construido una farsa legal para deshacerse de mí, para borrarme, para que yo dejara de existir como persona con derechos, con voz, con dignidad. Ramón prometió ayudarme a revisar los registros, a buscar pruebas, a descubrir quién había firmado aquellos documentos falsos. Pero me advirtió que debía tener cuidado, mucho cuidado. Aquí hay ojos que miran más de lo que aparentan. Hay gente que cobra por mirar hacia otro lado. No confié en nadie, sus palabras me asustaron, pero también me dieron algo que había perdido hacía tiempo, en esperanza. Sí, esperanza de que tal vez, solo tal vez, yo pudiera recuperar mi vida, o al menos una parte de ella. Esa noche, mientras fingía dormir con los ojos cerrados y la respiración pausada, oí pasos en el pasillo. Pasos lentos, calculados, que se detuvieron frente a mi puerta. Contuve la respiración. Sentí como alguien se quedaba ahí, del otro lado, escuchando. Luego, un susurro que me heló la sangre a no busques. Esperanza. Hay verdades que matan más que el silencio. No reconocí la voz. Era grave, ronca, cansada, una voz que parecía venir de alguien que había visto demasiado, que sabía demasiado. Los pasos se alejaron despacio y yo me quedé temblando en la oscuridad, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Al día siguiente busqué a Ramón. Necesitaba contarle lo que había pasado. Necesitaba que alguien supiera que me estaban vigilando, que alguien me había amenazado. Pero él no vino a trabajar. La enfermera de la mañana, una mujer mayo, con gafas gruesas y gesto adusto, me dijo que había pedido un día libre. Asuntos personales, dijo sin mirarme a los ojos. Algo en su tono me hizo desconfiar. Volví a mi cuarto con el corazón encogido, sintiendo que las paredes de aquella residencia se cerraban cada vez más sobre mí, como las fauces de un animal que me tragaba poco a poco. Puri seguía sin cantar. Seguía sentada en el jardín, con la mirada perdida, como una estatua de carne y hueso que apenas respiraba. Quise acercarme a ella, preguntarle si sabía algo, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo, tal vez la intuición de que algunas respuestas es mejor no escucharlas. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de los cipreses del jardín, vi como una sombra se acercaba a Puri y le susurraba algo al oído. Ella asintió despacio, sin decir nada, y la sombra se fue. Nunca supe quién era, pero esa noche
La música volvió a sonar. La residencia amaneció extrañamente silenciosa. No se oían los pasos apresurados de las enfermeras, ni el chirrido de los carritos del desayuno, ni siquiera el murmullo de las conversaciones que siempre flotaban en el aire como un rumor constante, pero sobre todo, no se oía la canción. Aquella canción que Puri repetía cada mañana como un mantra, como una oración, como una súplica al cielo. Pregunté por ella en el comedor, con el corazón ya encogido por un presentimiento terrible. La enfermera bajó la mirada y dijo en voz baja, casi avergonzada, Nanoche. Se fue en... No pregunté a dónde. Lo supe al instante. Puri había muerto. Y con ella se había llevado todos sus secretos, todas sus canciones, todas las verdades que yo necesitaba oír. Volví a mi cuarto con las piernas temblando, con las lágrimas apretadas en la garganta, pero sin dejarlas salir. Y entonces lo vi en mi mesa, junto al vaso de agua y la pastilla de la tensión que nunca me tomaba, estaba su pañuelo azul. El mismo que llevaba anudado al cuello cada día. Y debajo, una nota escrita con su letra pequeña y apretada: cuando la música se detenga, abre el sobre. Me temblaron las manos. Fui al cajón de la mesilla, saqué el sobre amarillento que me había dado días atrás y lo abrí con cuidado, como quien abre una caja que lleva años cerrada. Dentro había una carta, varias páginas escritas con esa misma letra diminuta, apretada, nerviosa. La leí despacio, cada línea como una punzada en el corazón, cada palabra como un clavo que se me clavaba más hondo. Esperanza, decía al principio, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y eso significa que es hora de que sepas la verdad. Lucía es mi hija. La abandoné en un orfanato de Sevilla cuando tenía 2 años. Yo era joven, estaba sola, no tenía dinero ni familia. Me prometí no volver a tener nada, no volver a querer a nadie, no volver a sufrir. Pero Dios me castigó. Me la devolvió disfrazada de nuera, y ahora entiendo que todo tiene un sentido, aunque ese sentido duela como un infierno. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sentí que todo lo que creía saber, todo lo que había vivido, todo lo que había sentido durante años era una mentira. O peor aún, era solo una parte de una verdad mucho más grande y más dolorosa de lo que yo había imaginado. Puri, la mujer que se había convertido en mi única amiga en aquel lugar de olvido, era la madre de la mujer que había destruido mi vida. Todo encajaba ahora, su mirada cuando me veía con Lucía en sus silencios, aquella frase del cuaderno a veces la sangre vuelve disfrazada de arrepentimiento. Lucía no me odiaba. Lucía estaba repitiendo el abandono que había sufrido. Estaba haciendo conmigo lo que su madre había hecho con ella. Por primera vez en meses, lloré sin miedo. Lloré por Puri, por su soledad, por su culpa que la había perseguido toda la vida. Lloré por Lucía, por la niña abandonada que creció con un vacío que nadie pudo llenar. Lloré por mí, por mi hijo, por todas las mujeres que habíamos cargado culpas ajenas sin saber siquiera de dónde venían. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el cuerpo me dolió de tanto llorar, hasta que el pecho se me vació y solo quedó un silencio hueco y frío. Cuando levanté la vista, con los ojos hinchados y la cara mojada, Ramón estaba en la puerta. Me miraba con una expresión que nunca olvidaré. No era lástima, no era compasión, era rabia contenida, profunda, ardiente. Esperanza, dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. Han llamado de Madrid. Es su hijo, quiere venir a verla. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y pregunté, casi sin voz, ¿solo él? Ramón negó con la cabeza despacio, con ese gesto que dice más que 1000 palabras. No viene solo. En el resto del día fue un borrón. No recuerdo si comí, si hablé con alguien, si salí al jardín. Solo recuerdo que me quedé sentada en mi cama, con la carta de Puri en las manos, leyéndola una y otra vez como si las palabras pudieran cambiar si las leía suficientes veces. Pero no cambiaban. La verdad seguía ahí, desnuda, cruel, inevitable. Puri había muerto llevándose su canción, pero dejándome su verdad, y ahora yo tenía que decidir qué hacer con ella, si callarla, como ella había hecho durante años, o si gritarla, aunque el grito me rompiera por dentro. Aquel día el reloj pareció detenerse. Llevaba semanas esperando una llamada, una carta, un mensaje, cualquier señal de que mi hijo aún recordaba que yo existía.
Pero cuando la puerta de la residencia se abrió y lo vi entrar, no supe si debía llorar, gritar o simplemente quedarme quieta y dejar que el momento pasara como pasan todas las cosas que duelen. Miguel estaba distinto. La barba descuidada, los ojos hundidos con esas ojeras violáceas que da el insomnio, el gesto cansado de quien no ha dormido bien en mucho tiempo. A su lado, lucía impecable como siempre, con el pelo recogido en un moño perfecto, la ropa planchada, el bolso colgado del brazo, como si fuera un escudo. «Venimos a verte, madre», dijo él, y sentí como la palabra madre se me rompía dentro del pecho como un cristal que cae al suelo. No era cariño, era culpa disfrazada de cortesía. Era el intento desesperado de parecer un buen hijo delante de los demás. Nos sentamos en el jardín, donde el viento de marzo movía los rosales recién podados, y el sol de la tarde iluminaba las hojas secas que aún no habían barrido. Lucía hablaba más que él, como siempre, justificando lo injustificable con esa voz educada, modulada, ensayada. «Usted sabe que lo hicimos por su bien, Esperanza. Necesitaba cuidados que nosotros no podíamos darle. Vivimos en un piso pequeño, trabajamos todo el día, no teníamos tiempo ni espacio. Aquí está mejor atendida, tiene compañía, tiene todo lo que necesita». La miré a los ojos y por un segundo juraría que vi a Puri en su mirada. La misma expresión contenida, el mismo gesto de dolor oculto, la misma forma de inclinar la cabeza cuando mentía. «¿Por mi bien?», respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. «El bien que encierra puertas y me borra del mundo no es cuidado. Es condena». Miguel no levantó la vista. Solo apretaba los dedos contra la taza de café que le habían servido, nervioso, inquieto, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Y entonces Lucía, en un tono más bajo, casi un susurro, murmuró algo que me dejó helada. «Mi madre también me abandonó una vez». Ahora entiendo por qué no supe qué responder. Era la primera vez que le escuchaba hablar de su pasado. Siempre había sido una mujer cerrada, hermética, que no contaba nada de su infancia, de su familia, de dónde venía. Había algo en su voz que no sonaba a excusa, sino a confesión, a herida abierta que nunca había sanado. Quise preguntarle más. Quise decirle que yo sabía la verdad, que Puri me lo había contado todo. Pero antes de poder abrir la boca, el timbre de la residencia sonó con fuerza y Ramón apareció en la entrada del jardín. Con algo en las manos, traía una carpeta sellada y un sobre grande con mi nombre escrito en letras mayúsculas. «Llegó esto para usted, Esperanza. Es de la Diputación de Granada». Al ver el sello oficial, Lucía palideció. Su cara, perfectamente maquillada, perdió todo el color de golpe. Miguel la miró sin entender, pero ella apartó la vista, como si de pronto el suelo fuera lo más interesante del mundo. Ramón me entregó la carpeta con una mirada cómplice, una de esas miradas que dicen: «Esto es importante, no lo dejes pasar». Me temblaron las manos al cogerla. Sabía, sin necesidad de abrirla, que lo que había dentro iba a cambiarlo todo. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel con voz temblorosa. No le respondí. Abrí la carpeta despacio, sacando los papeles uno a uno. Eran copias de documentos notariales, informes médicos, un resumen de movimientos bancarios. Y ahí, subrayado con rotulador rojo, una frase que me quitó el aliento: «Paciente declarada incapaz». Sin evaluación psicológica presencial, en mis manos empezaron a temblar tanto que los papeles cayeron al suelo. Miguel se agachó a recogerlos, y cuando leyó aquella frase, su cara cambió. Toda la culpa que había estado escondiendo durante meses salió de golpe, como un río que rompe un dique. «Lucía», dijo con voz ronca, «¿tú sabías esto?». Ella no respondió. Se levantó de la silla, se ajustó el bolso al hombro y se dio la vuelta para irse. Pero Miguel la agarró del brazo con fuerza. «Respóndeme. ¿Tú sabías que habían falsificado los informes?». Lucía lo miró con esos ojos verdes que ahora solo parecían fríos, calculadores, vacíos. «Hice lo que tenía que hacer», dijo, y se fue caminando rápido, casi corriendo, dejando a Miguel ahí plantado, con los papeles en la mano y la cara desencajada. Él se dejó caer en la silla como si le hubieran roto las piernas. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y murmuró: «Perdóname. Mamá no sabía nada. Te juro que no sabía nada».
Quise creerle con toda mi alma, quise creerle, pero ya no sabía en quién confiar. Ya no sabía si las palabras significaban algo o si todo era solo humo, mentiras, disfraces. Ramón se quedó a mi lado, con la mano apoyada en mi hombro, como un ancla que me impedía hundirme del todo. Y yo, mirando los papeles esparcidos en el suelo, comprendí que la verdad no libera, la verdad destroza, pero al menos destroza con la luz encendida. Ramón me acompañó al despacho de la directora para abrir el sobre grande que había llegado de la Diputación. Dentro había más copias de documentos notariales, informes médicos falsificados, un resumen detallado de movimientos bancarios, de mi cuenta, que yo ni siquiera sabía que existía, y una carta oficial del juzgado de primera instancia. No entendía la mitad de lo que ponía, con esos términos legales que parecen escritos para que nadie los entienda, pero bastó una frase subrayada en rojo para quitarme el aliento. Paciente declarada legalmente incapaz, sin evaluación psicológica presencial. Tutor legal asignado Lucía Serrano Almenara. Me temblaron las manos. Todo había sido una farsa legal perfectamente diseñada, construida paso a paso para quitarme mis derechos, mi voz, mi dignidad, para borrarme del mapa como si nunca hubiera existido. Ramón me miró con rabia contenida, con esa rabia que da la impotencia de ver cómo el sistema falla, cómo las leyes que deberían protegernos se convierten en armas en manos equivocadas. Lo siento, Esperanza, no solo la abandonaron, la borraron. Legalmente dejó de existir como persona capaz de decidir sobre su propia vida. Sentí un nudo en el pecho, no solo por el engaño, sino por la frialdad con la que lo hicieron, por la planificación, por la paciencia, por la maldad disfrazada de buenas intenciones. Y en ese instante comprendí algo que me heló la sangre. A mi historia no era solo mía. Había más mujeres como yo, borradas en silencio, encerradas con papeles falsos, despojadas de su libertad por familiares que no querían la carga de cuidarla. Aquella tarde, después de volver a mi cuarto con las piernas temblorosas y la cabeza llena de preguntas sin respuesta, llamé a Miguel para enfrentarlo. Marqué su número con dedos temblorosos, esperando que cogiera el teléfono, esperando que tuviera el valor de darme la cara. Pero no vino, no contestó. Mandó un mensaje frío, cobarde, escrito con prisa: no hagas esto. Mamá, no lo entenderías. Por favor, deja las cosas como están. No lo entendería, decía. Como si el dolor necesitara explicación. Como si 50 años de sacrificio, de noches en vela, de comidas calientes esperándolo cuando volvía del colegio, de ropa limpia, de besos en la frente, de amor incondicional, no me dieran derecho a entender, como si yo fuera tonta, como si fuera invisible. Lucía tampoco volvió a aparecer por la residencia. Su ausencia pesaba más que su presencia. Era como un fantasma que flotaba en el aire, en cada rincón, en cada silencio. Ramón insistió en denunciar el caso ante las autoridades, en llevar los documentos al juzgado, en hacer ruido, en exigir justicia, pero le pedí tiempo. No quería venganza, no quería ver a mi hijo en un juicio, solo quería que supieran lo que habían hecho. No con gritos, no con abogados, sino con verdad, con esa verdad limpia, desnuda, que no necesita adornos para doler. Al caer la noche, cuando la residencia se quedaba en silencio y solo se oían los ronquidos lejanos y el zumbido de las luces del pasillo, me senté en mi cama y abrí de nuevo la carta de Pori. La releí entera, cada palabra, cada coma, cada punto, y entonces vi algo que no recordaba haber leído antes, algo que estaba escrito en la última línea, con una letra aún más pequeña, casi invisible en "Perdónala antes de que la culpa la destruya". Yo no pude perdonarme a mí misma, y mira dónde acabé. Cerré los ojos y sentí como las lágrimas volvían a caer, calladas, cansadas, sin fuerza. Puri había muerto con su culpa a cuestas. No quería que Lucía corriera la misma suerte, pero tampoco sabía si yo tenía fuerzas para perdonar algo así. A la mañana siguiente, al salir al jardín para tomar el aire fresco de la mañana, me encontré con una escena inesperada. Un periodista local estaba entrevistando a una de las residentes sobre un nuevo programa de voluntariado que habían puesto en marcha.
Llevaba una cámara pequeña, un micrófono y una libreta llena de anotaciones. Me observó con curiosidad cuando pasé por su lado y me preguntó, con esa amabilidad ensayada que tienen los periodistas, ¿le gustaría contar su historia, señora? Estamos haciendo un reportaje sobre la vida en las residencias. Me quedé quieta, pensando. Durante años había callado, había guardado el dolor, la rabia, la tristeza, todo bien escondido, donde nadie pudiera verlo. Pero en ese momento, con los documentos del juzgado aún calientes en mi mano, con la carta de Puri grabada en mi memoria, sentí que ya no podía callar más por primera vez en mi vida. Respondí que sí, nunca imaginé que una cámara pudiera hacerme temblar tanto. Me maquillaron ligeramente, con ese maquillaje suave que usan para la televisión. Me peinaron el cabello gris con cuidado y me sentaron en una silla de mimbre frente a un foco que me cegaba y me hacía sentir expuesta, vulnerable, desnuda. El periodista, un muchacho joven de unos 30 años con gafas de pasta y una sonrisa amable, me pidió que hablara con calma, sin prisa, que no me preocupara por las pausas ni por las lágrimas si venían. ¿Por qué decidió contar su historia, doña Esperanza?, preguntó con voz suave. Respiré hondo, sintiendo como el aire entraba pesado en mis pulmones. Porque hay silencios que matan más que la edad. Dije y conté todo. Conté cómo Miguel me dejó en aquella residencia sin mirarme a los ojos. Conté la mentira de los informes médicos falsificados. Conté la carta de Puri y el secreto que guardaba sobre Lucía. Conté cómo me borraron legalmente, cómo me quitaron el derecho a decidir sobre mi propia vida, cómo me convirtieron en un estorbo del que había que deshacerse. No lo hice con ira, aunque la ira estaba ahí, bien guardada. No lo hice con rencor, aunque el rencor me quemaba por dentro. Lo hice con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. Como si al decirlo en voz alta, al sacarlo fuera, el peso se volviera más ligero. Como si las palabras tuvieran el poder de sanar lo que el silencio había podrido durante meses. Al terminar, el periodista se quedó callado unos segundos. Luego se quitó las gafas, se las limpió con el borde de la camisa y me tomó de la mano. Ojalá mi madre tuviera su fuerza, doña Esperanza, susurró con la voz quebrada. No supe si sonreír o llorar. Opté por apretar su mano y decirle, la fuerza no se tiene, se encuentra cuando ya no te queda otra opción. Él asintió, volvió a ponerse las gafas y apagó la cámara. La entrevista había terminado, pero algo en mí había cambiado para siempre. Días después, la entrevista se emitió en la televisión regional de Andalucía. Fue en horario de tarde, justo después de las noticias, cuando la gente está en casa terminando de comer o preparando la cena. El teléfono de la residencia no paró de sonar en toda la tarde. Llegaban cartas, flores, mensajes de mujeres que habían pasado por lo mismo, que se sentían identificadas, que lloraban al verme en la pantalla contando lo que ellas nunca se habían atrevido a decir. Algunas escribían gracias por hablar por todas nosotras. Otras decían, mi madre también fue borrada y yo no supe defenderla. Cada carta era un puñal, pero también una caricia. Cada mensaje me recordaba que no estaba sola, que mi dolor no era único, que había miles de mujeres mayores viviendo en silencio, el mismo abandono, la misma traición, el mismo olvido, pero el mayor golpe vino una tarde, 3 días después de la emisión, cuando la directora me llamó al salón principal con gesto serio. Hay alguien que quiere verla. Esperanza, mi corazón se detuvo. Pensé en Lucía, pensé en abogados, pensé en problemas, pero cuando entré al salón, allí estaba Miguel. Solo esta vez, sin Lucía, sin trajes, sin máscaras. Tenía los ojos hinchados de llorar, la barba sin afeitar, la ropa arrugada, como si llevara días sin dormir. Lo vi en la televisión, mamá, y no pude más. Dijo con la voz rota. Me abrazó con torpeza, con miedo, como si temiera que yo lo rechazara, como si temiera que me deshiciera entre sus brazos. Lucía me lo ocultó todo, incluso las cuentas bancarias. No sabía que te habían declarado incapaz sin evaluación te lo juro, mamá. No lo sabía, no supe si creerle del todo, pero su llanto era real. Su dolor era real, y en ese momento comprendí que mi hijo
No era un monstruo, era un hombre débil que se había dejado manipular por una mujer herida que repetía el abandono que ella misma había sufrido. No lo justificaba Am, pero lo entendía. Y entender a veces es el primer paso para perdonar. Entonces, ante las cámaras que seguían grabando, porque el periodista había vuelto para hacer un seguimiento de la historia, Miguel me pidió perdón, de rodillas, con las manos temblando. Con la voz destrozada, Am, perdóname, mamá. Me dejé llevar por la comodidad, por el miedo, por la cobardía, Am, perdóname, y yo, mirándolo a los ojos, con el corazón aún roto, pero con la dignidad intacta, respondí lo único que sentía en ese momento. Ante, perdono, Miguel, pero no vuelvas a dejar que nadie decida por ti. Ni por mía ni por nadie. Cuando terminó la grabación, el silencio fue absoluto. Nadie Sejat. Los meses siguientes fueron diferentes. La residencia se llenó de vida, de esa vida que nace cuando las personas dejan de resignarse y empiezan a creer que todavía pueden hacer algo, que todavía importan, que todavía tienen voz. Mujeres que antes apenas hablaban, que pasaban los días mirando la pared o esperando que alguien viniera a visitarlas. Ahora organizaban talleres de costura, escribían cartas a otras residencias, decoraban los pasillos con dibujos y fotografías, plantaban flores en el jardín. Junto a Ramón, que se había convertido en algo más que un enfermero, en un amigo de verdad, fundamos un pequeño grupo que llamamos Manos que Recuerdan. Cosíamos mantas para familias sin recursos, arreglábamos ropa vieja para darle una segunda vida y sobre todo escuchábamos historias. Historias de abandono, de soledad, de olvido, pero también historias de resistencia, de dignidad, de esperanza. Descubrí que el hilo puede unir lo que el tiempo separa, que una puntada bien dada puede reparar más que una tela rota, que coser no es solo un oficio, es un acto de amor. Y así, poco a poco, sin darme cuenta, el lugar que fue mi condena se convirtió en mi casa, en mi refugio, en el sitio donde volví a encontrarme a mí misma después de haberme perdido durante tanto tiempo. Las mañanas ya no me pesaban, ya no me despertaba con ese nudo en el estómago que me acompañó durante meses. Ahora me levantaba con ganas de ver a mis compañeras, de escuchar sus risas, de compartir el desayuno hablando de cualquier tontería. Había vuelto a vivir. Un día, mientras colgaba ropa al sol en el tendedero del jardín, disfrutando del olor a limpio y del calor de la tarde, una figura apareció en el portón de entrada. Era Lucián, venía sola, sin Miguel, sin el bolso caro que siempre llevaba colgado del brazo como un escudo. Llevaba el cabello recogido en una coleta simple, sin maquillaje, vestida con un abrigo modesto de lana gris y un pañuelo oscuro al cuello. Parecía otra persona, más pequeña, más frágil, más humana. No vine a pedir perdón, dijo cuando llegó hasta donde yo estaba, con la voz baja y cansada. Vine a aprender cómo se sobrevive cuando uno se queda solo. La miré sin odio. Ya no quedaba odio en mí, solo quedaba un cansancio profundo y una compasión que no sabía que tenía. Se sobrevive amando, Lucián, pero amar de verdad es renunciar al control, es soltar, es aceptar que las personas no son posesiones. Ella sintió despacio, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, y me pidió quedarse un rato. Le serví té en una taza desportillada. Nos sentamos en el banco de piedra del jardín, y no hablamos más. A veces, el silencio es la única forma de redención que queda. A veces, estar ahí, sin palabras, sin justificaciones, sin excusas, es suficiente. Lucía se quedó toda la tarde. Cuando se fue, al atardecer, me abrazó con torpeza y susurró un gracias. No supe si me daba las gracias por el té, por el silencio o por no haberla juzgado. Tal vez por las tres cosas. Esa misma tarde, con las manos aún oliendo a detergente y a flores del jardín, terminé mi último proyecto. Un gran estandarte cosido con retales de las prendas de las residentes que habían fallecido durante los últimos años. Cada retazo era una vida, cada puntada un recuerdo, cada color una historia que merecía ser contada. En el centro,
con letras grandes bordadas en hilo rojo. Escribí una frase que me había acompañado desde que llegué a aquel lugar. Aquí nadie sobra, lo colgamos en la fachada de la residencia una mañana de viento, con la ayuda de Ramón y de varias compañeras. Mientras el viento de Granada lo hacía ondear como una bandera, sentí que por fin mi nombre tenía sentido. Porque sí, después de todo el dolor, después de todo el abandono, después de toda la mentira y la traición, aún quedaba esperanza. Y esa esperanza no venía de fuera, venía de dentro, de Mian, de todas nosotras. Miguel volvió a visitarme cada semana, al principio con culpa, con miedo, con esa incomodidad de quien no sabe cómo reparar lo que rompió. Pero poco a poco fuimos reconstruyendo algo. No era lo mismo que antes, nunca volvería a serlo. Pero era algo, un hilo delgado, frágil, pero real. Lucía también vino algunas veces más. Nunca hablamos del pasado, nunca mencionamos a Pori, pero yo sabía que ella sabía que yo sabía y eso bastaba. A veces las verdades no necesitan ser dichas en voz alta para existir, a veces basta con que estén ahí, flotando en el aire, recordándonos que somos humanos, que nos equivocamos, que sufrimos, pero que también podemos sanar. Una noche, meses después de todo aquello, me senté en mi cama con el pañuelo azul de Pori entre las manos. Lo había guardado como un tesoro, como un recordatorio de que las historias nunca terminan donde creemos, que la vida es una red de hilos entrelazados, de destinos que se cruzan, de heridas que se heredan y de amores que se repiten aunque duela. Cerré los ojos y canté en voz baja aquella canción que ella repetía cada mañana. No me olvides, no me olvides, no me olvides, y supe que nunca la olvidaría, que su memoria vivía en mí, en Lucía, en todas las mujeres que habían pasado por aquel lugar buscando redención. Hoy, mientras escribo estas palabras en un cuaderno viejo que me regaló Ramón, con la misma letra pequeña y apretada que usaba Puri, sé que mi historia no es extraordinaria. Es la historia de miles de mujeres mayores que han sido olvidadas, borradas, abandonadas, pero también es una historia de resistencia, de dignidad, de amor que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Y si alguien lee esto algún día, quiero que sepa una cosa. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para recordar que tú también importas. Porque aquí, en esta residencia que fue mi cárcel y se convirtió en mi hogar, aprendí algo fundamental. Mientras haya un hilo con el que coser, mientras haya manos que recuerden, mientras haya alguien dispuesto a escuchar, siempre habrá esperanza. Y así termina mi historia. Una historia que empezó con el sonido de un portón cerrándose y terminó con un estandarte ondeando al viento, recordándole al mundo que aquí nadie sobra. Cuando mi hijo me dejó en aquella residencia, pensé que mi vida había terminado, pero descubrí algo que jamás imaginé, aunque a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que el abandono puede convertirse en libertad, que el dolor puede transformarse en propósito y que nunca es tarde para volver a empezar. Pero ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿tú qué habrías hecho? ¿Habrías perdonado a la nuera que te borró del mapa? ¿Habrías abierto esa carta sabiendo que la verdad iba a destrozarte? ¿Habrías encontrado fuerzas para contar tu historia cuando todo el mundo prefería tu silencio? La vida nos enseña lecciones duras, de esas que duelen en lo más profundo, pero también nos enseña que somos más fuertes de lo que creemos. Que mientras haya un hilo con el que coser, mientras haya manos que recuerden, mientras haya voz para gritar cuando todos quieren que calles, siempre habrá esperanza. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces te hayan olvidado, tú importas en tu historia, importa en tu voz. Importa si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho sentir algo, si te ha recordado a alguien o te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, compártela. Dale like, suscríbete a este canal y cuéntame en los comentarios qué sentiste al escucharla, porque cada persona que comparte es una voz más que se suma. Cada like es un abrazo a todas las mujeres que han sido silenciadas y cada comentario es un recordatorio de que no estamos solas. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme hasta el final y recuerda siempre, aquí nadie sobra, tú tampoco.